Bueno, un saludo, buenas tardes a todas las personas que se vayan conectando en la reflexión del día de hoy. Les pedimos disculpa por haber comenzado la reflexión un poquito tarde, pero a veces suceden cosas que uno no puede controlar. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero lo bueno es que lo pudimos solucionar. Vamos a compartir el enlace en los distintos grupos de WhatsApp y vamos a iniciar de una vez esta transmisión. Vamos a ver diferentes factores que influyen en estancarnos en la obra del ser. Denme un segundo. Listo. Listo. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a estudiar es cómo este defecto psicológico, o sea, el yo conformista, eh, nos impide nosotros poder avanzar en la obra de nuestro ser, porque nos frena y nos hace ver que aquello que nosotros estamos haciendo, pues está bien, nos hace creer que nosotros estamos haciendo mucho referente al trabajo interior que sabemos que tenemos que hacer y no nos deja aumentar el trabajo, no nos deja subir como una octava en el trabajo, entonces nos frena y nos mantiene ahí haciendo como siempre lo mismo, llevando como la misma fuercita que tenemos, pero en realidad nosotros tenemos que tener presente que cada vez más tenemos que estar aumentando una octava más en el trabajo interior. Entonces vamos a ver algunos factores que influyen o algunos pequeños detalles que tiene este defecto para nosotros poder localizarlo en nosotros y así eliminarlo. Ese es nuestro fin. Y bien sabemos que la psicología de cada quien pues es totalmente diferente, así que si ustedes tienen algunas comprensiones, algunos aportes o algunas dudas o preguntas, lo pueden dejar aquí en el comentario para poder expandir esta reflexión y poder comprenderla mucho mejor. Este yo conformista está muy asociado a la mala voluntad, a la pereza, porque como ya mencionamos al principio, no nos deja aumentar en el trabajo. Nos hace ver que si, por ejemplo, nosotros llevamos una rutina, por así decir, en las prácticas esotéricas del conocimiento, de ejemplo, hacer media hora de meditación reflexiva o una hora, pues él nos hace entender que con eso nosotros pues estamos bien y como que eso nos va a llevar a la autorrealización. Muchas veces nosotros creemos porque hacemos una práctica de meditación de media hora o una hora, o el tiempo que cada quien de nosotros duremos. Hay personas que pueden durar hasta 3 horas o 2 horas, no sé, meditando. Pues ya uno cree que por el hecho de uno sentarse y hacer esa práctica, uno se está como iluminando o está como avanzando. Entonces ahí vemos también que este defecto se asocia como a la mitomanía. Ese yo que se cree como quien dice iluminado, por así decir. Pero esto sucede porque nosotros no hemos de cierta manera reflexionado en el trabajo interior que en realidad nosotros debemos hacer. Entonces esa pereza, esa mala voluntad nos hace entender que por el simple hecho de nosotros hacer una práctica, o sea, de morir, por ejemplo, durante un cierto lapso de tiempo, ya uno como que está bien. O sea, ya porque nosotros hagamos esa media hora o esa hora de práctica, ya uno considera que está bien. Entonces uno se olvida de autoobservarse en el día a día, o sea, en las faenas de la vida, en las cosas que pasan, y uno se olvida de pedir muerte y deja manifestar a los defectos. Y si nosotros hacemos eso en nuestra vida, o sea, en nuestra vida cotidiana, pues lamentablemente nos vamos a avanzar. Este trabajo se necesita demasiada disciplina,
demasiada fuerza de voluntad que usualmente la tienen atrapada nuestros yoes para nosotros poder generar un avance. Pero sobre todo, nosotros necesitamos autoobservarnos y eliminar los yoes que se nos manifiesten. Entonces, este defecto o este yo conformista, que quiere decir que, o sea, con confort, podríamos decir que viene de esa palabra como de confort, de uno sentirse como bien en la zona que uno está, o, o en esa, bueno, esa zona de confort que uno ya conoce. Entonces, este yo conformista se siente bien en esa zona de confort o en esa rutina, por ejemplo, de prácticas que lleva. Cada quien tiene su rutina de práctica tal vez diferente y cada quien la implementa a su manera. Pero lo que uno tiene que comenzar a ver y comenzar a como a reflexionar sobre si esa rutina de prácticas que yo llevo en realidad me va a autorrealizar. Ese es el punto. Y este defecto, como bien dijimos, pues nos hace entender como que si nosotros, no, como ya yo hice la práctica de meditación reflexiva 1 hora, ya yo estoy bien. O como ya yo hice, yo puedo hacer, por ejemplo, todas mis prácticas normal en mi día a día y ya supuestamente di que yo estoy bien. Pero si al yo hacer todas esas prácticas, si eso yo no lo llevo asociado a la autoobservación en el transcurso del día y a morir en marcha, yo en realidad no estoy bien porque la energía se me está yendo con todos esos pequeños detalles que se me están manifestando en mi día. Pero este defecto nos engaña y nos hace creer que nosotros estamos bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Muchas veces cuando nosotros tenemos este yo conformista y, bueno, la mala voluntad del yo que estamos trabajando en cierto momento montada arriba, nosotros comenzamos a sentir pereza por hacer el trabajo, o sea, por pararnos de la cama y ponernos, no sé, incluso a veces hasta con el hecho de uno querer hacer un traslado de fondos, algo que es tan simple. Entonces uno comienza a sentir como un cierto desagrado hacia el mismo trabajo interior. Y esa es la misma presión del defecto, o sea, la misma presión del yo. Pero si uno no lo sabe manejar eso, pues usualmente caemos en la mala voluntad, que sería el hecho de uno hacer la voluntad del defecto en ese momento, que sería el no hacer la práctica, y al uno caer en eso, pues uno comienza a ser indisciplinado en el trabajo, a no tener esa disciplina y esa constancia que se supone que nosotros debemos tener. Si en realidad queremos autorrealizarnos, porque todas estas reflexiones y todas las conferencias que vemos en las distintas páginas de conocimiento de sí mismo, el objetivo es nosotros llegar a la autorrealización. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro desde el principio. Incluso hay veces que uno quiere, por ejemplo, hacer una práctica o meditar cierto defecto y uno comienza a sentir hasta en el propio cuerpo físico como ese sueño, ese cansancio, comienza incluso a sentir hasta mareo, como por ejemplo uno incluso experimenta como hasta náuseas de cierta forma. Cada quien va a ver este defecto en su psicología y bueno, lo va a ir a meditar y a ver cómo este yo conforme, que se conforma con hacer 1 o 2 prácticas en el día, no nos deja avanzar. Pero aquí estamos mencionando algunas cosas que a veces pasan. Y eso pasa por la misma presión del yo que nos toca meditar o del defecto que tenemos que trabajar, que lo más probable es que estamos muy apegados a ese defecto y como estamos muy apegados al defecto no queremos trabajarlo. O el defecto tiene mucha fuerza en nosotros que hasta nos duerme, nos provoca incomodidad, entonces como que es difícil lidiar con esa situación. Pero si nosotros nos conformamos con el simple hecho de sentarnos y hacerle 20 minutos ahí matándonos a ese defecto que nos tiene así, y ya cuando comenzamos a sentir todas estas incomodidades, dejamos la práctica ahí a mitad. En realidad nosotros nunca vamos a poder avanzar y nunca vamos a poder eliminar ese yo y los otros yoes que vienen que son como más fuertes, cada vez más pesados. Entonces todos estos detallitos hacen parte de ese yo conformista.
Ese yo que se cree que lo que está haciendo pues lo está haciendo bien, que ese pequeño trabajo que está implementando de, no sé, a hacer ciertas prácticas, pero sin la autoobservación en el día va a llevarnos a la autorrealización. Los yoes en sí pueden afectar nuestro cuerpo físico y moldearlo, incluso tienen la capacidad, porque ellos tienen el 97% de nuestra esencia embotellada y como que dice, tienen el 97% de nuestra fuerza, o sea, embotellada. Entonces el defecto nos va a generar una presión y va a defenderse incluso a través de nuestro propio cuerpo. O sea, la psicología tiene la fuerza de poder provocar ciertas reacciones en el cuerpo físico, como por ejemplo picazón, cuando uno quiere hacer una práctica de meditación, o esas cosas que dijimos como mareos, náuseas, etcétera, esa incomodidad, para que nosotros no logremos nuestro objetivo, que es eliminar al defecto. Entonces, este yo conformista muchas veces tiene el tiempo para hacer las prácticas, eh, ya sea porque tenga, no sé, un buen dharma o cualquier tiempo que nosotros tengamos. Porque si uno se pone a hacer la práctica, siempre uno lo puede, si uno quiere en realidad hacer la práctica, uno va a poder sacar un tiempo. Entonces, tiene, aunque tenga muchas veces el tiempo de hacer la práctica, siempre trata de buscar cosas de la vida, o sea, del sabor vida, en nuestro día a día, para distraerse y desperdiciar ese tiempo y no aumentar esa octava superior que sabe que debe de aumentar en el trabajo interior. Porque es que si nosotros comenzamos, por ejemplo, con 5 minutos de velar y orar, por poner un ejemplo simple, nosotros no nos vamos a autorrealizar con ese 5 minutos de velar y orar, practicándolo en lo que nos queda resto de vida. Uno tiene que comenzar a ir subiendo una nota más alta, o sea, comenzar a ir subiéndole más tiempo a las prácticas. Que ese 5 minutos vaya a 10, vaya a 15, vaya a 20, vaya a 30, 40 y llegar a un punto donde ya uno pueda soportar estar bajo la presión de los agregados psicológicos de nosotros mismos hasta una hora, perdón, haciendo la práctica de velar y orar. Pero este defecto muchas veces sale, cuando saben que nosotros debemos de hacer eso, o sea, de aumentar esa octava, pero comienza a comenzar a distraernos, a buscar excusas, buscar justificaciones e incluso a enviarnos falsos chispazos de conciencia. Todo con el objetivo de hacer que nosotros ese tiempo que debemos emplear en la obra lo desperdiciemos y siempre tengamos como una justificación para decir por qué yo no hice tal práctica o por qué yo pudiendo hacer una hora de meditación, lo que hice fue media hora. Por poner un ejemplo simple. Hay muchas justificaciones, uno dice, no, pero que uno trabaja, pero que las cosas de la casa, pero que la familia, pero que esto y aquello. Pero si uno se pone a organizar su día, uno se va a dar cuenta que tiene bastante tiempo o que puede de esas cosas que hace sacar un cierto tiempo para implementarlo en la obra. Pero este yo comienza a alimentarse. Esos falsos chispazos de conciencia pueden ser, por ejemplo, cosas simples. A veces uno dice, no, porque hay que balancearse. Es verdad, claro, hay que tener un balance. Uno no se puede ir ni de un polo al otro. Pero uno busca excusas que uno sabe que al final son excusas. O sea, en el fondo de uno mismo uno sabe que al final son excusas. Como por ejemplo, en vez de uno hacer una práctica, prefiere ponerse a hacer cualquier cosa de la casa. O en vez de nosotros ponernos a hacer una práctica, preferimos ponernos a ver una conferencia. Las conferencias son importantes porque ella tiene toda la teoría que uno tiene que entender para poder hacer la práctica. Pero si ya uno tiene esa teoría, por ejemplo, o uno sabe que hoy yo no he hecho meditación reflexiva, o sea, no he practicado la muerte, no he comprendido ese defecto que estoy estudiando.
y tengo que elegir entre hacer la meditación y ver la conferencia, por ende yo tengo que hacer mi meditación, no ponerme a ver la conferencia. La conferencia va a quedar aquí grabada, uno la puede ver cuando uno tenga todo su tiempo libre. Pero ese día de nosotros, o sea, no practicar esa meditación reflexiva, esa muerte que teníamos que hacerle a ese defecto, no va a volver. Ese tiempo no va a volver. Entonces uno tiene que comenzar uno tiene que comenzar ¿cómo decirlo? Bueno, voy a decir esta palabra, pensar lógicamente, aunque sabemos que eso cuando viene a ver ni existe, pero uno tiene que comenzar a discernir y en realidad comenzar a balancear las cosas. Lo que ahora mismo importa es nuestro mundo interior. No hay más nada más importante que eso, porque nosotros nos ponemos a trabajar para supuestamente tener dinero y vivir bien y que así comenzar a practicar el conocimiento. Eso es algo falso, ilusorio, que nunca va a pasar. Porque bien sabemos que nuestros yoes de codicia, avaricia y derrochadores no van a permitir que eso pase. Entonces, si uno no comienza a sacarle el tiempo a las prácticas desde ahora, y si ya uno tiene su tiempo, su rutina, si uno no comienza a aumentar ese tiempo que uno debe de dedicarle a la obra, uno no va para parte. Porque la autorrealización no se logra con yo dedicarle 2 horas en mi día al conocimiento, ni con yo dedicarle 3, ni 4, ni 5. Uno avanza bastante y bueno, si ya uno lleva 5 horas está bien, pero uno tiene siempre que tratar de ir dedicándole más y más. Porque la cantidad de defectos psicológicos que uno tiene en su cabeza o la cantidad de karma que uno debe es para nosotros poder comenzar a trabajar, o sea, a trabajar ya en eso que debemos hacer. Entonces, hay que buscar, sí, un balance en la casa, en la vida, con nuestros hijos, la familia, etcétera. Pero también hay que tener, o sea, balanceado ese mundo espiritual que es el que nos va a poder ayudar a permitir que nosotros, que nosotros despertemos esa conciencia. Cada uno con este conocimiento tal vez tendrá objetivos diferentes o no sé si tenemos los mismos objetivos, pero en mi caso personal, yo no quiero morir en esta existencia, porque ya he morido en muchas cuando viene a ver, pero yo no quiero morir en esta existencia sin yo poder despertar la conciencia y volver a sentir o volver a recordar eso que yo soy. O sea, eso que es mi conciencia, mejor dicho. Ese es como o sea, como mi más, en mi caso personal, como en mi más inspiración, podríamos llamarle así. Porque no le tengo miedo al infierno, dije, ay, que si me muero me voy a ir por el infierno y voy a sufrir por 100.000 años. O sea, eso como que no me, no me molesta ni tampoco me mete un miedo de, ay, que tengo que ponerme a trabajar en la obra para no irme para el infierno, no. Mi mayor, podríamos decir, preocupación, por así llamarle, es yo nunca haberme dado cuenta de eso que en realidad es mi ser, mi conciencia. Cada quien tendrá su objetivo diferente, pero uno tiene que tener claro a qué es que uno va a este camino, tener claro cuál es su objetivo y utilizar ese objetivo como su propia inspiración. Porque es verdad, a veces sucede que uno no tiene fuerza, ni siquiera para hacer el negocio en cruz, ni la vocalización de la O, ni siquiera el traslado de fondos. Pasa. A veces sucede que tal vez uno se siente solo, pero no solo de sentirse solo porque no hayan personas, sino como el trabajo en sí, o que el trabajo es fuerte y todo ese tipo de cosas. Pero si uno tiene su objetivo claro, o sea, de cuál es la meta, y uno puede ponerse objetivos a corto plazo, como por ejemplo aumentar más en la muerte, poder desarrollar la intuición,
poder matar a tal defecto al yo fornicario para poder lograr la castidad y prender el fuego, o sea, que son objetivos como a corto plazo, uno va recordándose esos objetivos en el camino y el por qué uno está haciendo esto como para tomar a nuestro propio ser como de inspiración. Y así cuando llegue la noche y uno tenga la decisión de ponerse a hacer una práctica o irse a acostar a la cama, uno poder decidir no, yo me voy a hacer la práctica. O cuando llegue la hora de uno transmutar la energía y con toda esa pereza arriba, con esos yoes del sueño y todo ese tipo de cosas, uno poder tener la osadía, la verdadera voluntad y valentía de la conciencia de decir, no, yo no me voy a dejar vencer de la pereza y voy a hacer mi práctica de transmutación. O sea, recordarse que si transmutación, uno no va para ninguna parte uno va sin la transmutación. Y así con todo, porque todo es como un complemento de este camino. Entonces uno tiene que comenzar a ver cuál es ese objetivo que uno tiene. A veces ese objetivo no es algo sublime, a veces uno está, por ejemplo, haciendo o siguiendo este conocimiento de seguidor, que es aquel que ve las conferencias, no practica y ese tipo de cosas. O a veces uno la está practicando un día sí, un día no, porque este yo conformista nos hace ver que, no, como yo hice ayer la práctica tal, ya hoy yo puedo pasar y no hacerla y voy a hacer tal cosa mejor. O no, como ya yo hice hoy una hora de muerte, yo mejor me voy a poner a resolver ciertas cosas que tengo que hacer en la casa o en el trabajo, me voy a juntar con fulanita que tengo mucho tiempo que no la veo, etcétera. O sea, en vez de uno comenzar a dejar que este yo conformista se manifieste y nos robe toda esa voluntad o esa energía que uno tiene que verificar dentro de sí mismo cuál es su objetivo, porque a veces ese objetivo no viene como de algo, no sé, sublime o qué sé yo, no viene como algo inspirado por el ser. Muchas veces uno está está siguiendo este conocimiento y uno ni siquiera sabe por qué. O a veces uno se tira el ciclo de conferencias completo y uno no sabe de qué trata el conocimiento. O otras veces se da que uno está metido en esto y es por miedo. Por miedo a que hay, por miedo de irme para el infierno, por miedo de pensar en lo que me pasará allí en las infradimensiones, o cuando venga tal cosa, o por miedo al karma, o por miedo a las leyes, por miedo al ser, y todo ese tipo de cosas. Uno cree que en realidad uno quiere hacer este trabajo, pero muchas veces uno lo que tiene es como conveniencia o, uno lo que tiene es como interés, sería la palabra, a evitar ciertas cosas y por eso uno sigue el conocimiento. Me disculpan aquí que voy a apagar esto. Ok. Bueno, ya estoy por aquí, que tenía un tema aquí. Pues, como le decía, este defecto psicológico denme un segundo. Ok, ya. Este defecto psicológico está muy asociado a lo que son los yoes de la mediocridad que uno tiene. Porque ser conformista, de cierta forma, es ser mediocre.
Es no querer uno generar ese propio avance que uno necesita para poder hacer la obra de ser, que es la misma obra de uno, porque uno es una parte de su ser, o es el ser en sí, que está aquí tratando de poder obtener ciertos niveles, o tratando de poder obtener esa sabiduría que necesita en sí para poder avanzar. Pero este defecto en realidad no quiere salir de su zona de confort y de su zona de confort de todo. No quiere cambiar de amigos, no quiere cambiar de vida, no quiere matar los yoes, no quiere darle prioridad a lo que sí la tiene y no quiere avanzar, o sea, no quiere esforzarse, hacer esos famosos super esfuerzos que uno ha escuchado en ciertas conferencias para así poder lograr el despertar de la propia conciencia. Entonces, si uno comienza a ver esos ciertos detalles que habitan en nuestra psicología, sería bueno que nosotros nos preguntemos si es de verdad, si es en realidad que nosotros nos queremos autorrealizar. Si en realidad eso es cierto o si es una simple mentira que nosotros nos estamos diciendo a sí mismos. Entonces, muchas veces este defecto hace omisiones en pos al despertar de la conciencia. Porque para hacer las cosas del ego nosotros tenemos mucha voluntad para salir a rumbear, para salir a comprar cosas por ahí, para juntarnos con fulanito y andar fornicando la energía con la boca. Uno tiene mucha voluntad. O sea, ahí es donde se maneja la mala voluntad, que sería, o sea, el hecho, que sería uno dejar que se expresen los yoes. Entonces, para uno hacer muchas cosas, ir al salón de uñas, ir a tomarse, no sé, un trago por ahí. Bueno, los que beben, porque los que estamos aquí sabemos que no podemos beber, pero nadie, uno nunca sabe lo que hace, lo que hacen las otras personas. Pero para uno hacer un sinnúmero de cosas, para andar en eventos, sin trabajo, etcétera, y todo ese tipo de cosas, uno tiene muy buena voluntad. Pero para uno salir a regar volantes y hablarles a otras personas del conocimiento, ahí sí uno no tiene buena voluntad. Comienza a poner 5.000 cosas. Ay, que no puedo porque tengo que hacer tal cosa en la casa, o mejor me voy a poner a hacer tal cosa que hace mucho que no la hago, y comienza a buscar y a rebuscar algo que hacer para no implementar el sacrificio por la humanidad, o por nuestros mismos yoes, o de siempre por los yoes que uno tiene. Muchas veces no se anima a querer dar conferencias o incluso hablarle a un amigo, a una persona cercana sobre un conocimiento, le da mucha vergüenza o uno se pone nervioso y todo eso. Pero para uno estar hablando de fornicación, de sexo oral, de sexo anal, para uno andar por ahí seduciendo y haciendo un sinnúmero de cosas, de vagamundería, de adúltero y todo eso, pues a uno no le da vergüenza. La vergüenza se va. O sea, uno como que se la traga la vergüenza. Pero si es para enseñar las cosas de la conciencia y regar el conocimiento, ahí sí ya uno se está muriendo y cree como que se está acabando el mundo. Pero para uno irse a beber a una discoteca, o simple, para uno irse a juntar con unos amigos y andar por ahí chismoseando y gastando la energía, uno está todo bien. Pero si te dicen, pero mira, háblale a fulanito del conocimiento, o lo que sea, o uno siente, porque a veces uno siente la necesidad que uno tiene que hablarle a alguien del conocimiento, a esa persona con la que uno está. Pero, como dejamos que ganen los yoes, en realidad no le damos el conocimiento. Entonces uno tiene que comenzar a ver todas esas omisiones que uno hace en pos de la conciencia. Muchas veces uno puede hacer o enseñar a alguien la práctica de la muerte psicológica, pero uno comienza a juzgar. Ay, no, pero que no me va a entender. Ay, no, pero este tan bruto. ¿Tú crees que le llegue a eso, de la muerte psicológica? O cuando viene a ver yo le hablo de eso, me va a tildar de loco. O puede ser que yo pierda la amistad de esa persona. No, yo no le puedo decir que yo no tomo alcohol, porque imagínate, si yo le tomo alcohol, después ¿qué va a pasar? Entonces uno quiere comenzar a darle valor a cosas que no tienen valor, porque en realidad no lo tienen.
por la misma situación de que uno no quiere salir de esa zona de confort, uno quiere seguir ahí, uno se quiere autorrealizar con todos los yoes, y eso es imposible. Uno va a perder muchas personas en este camino, y hay que estar totalmente claro de eso. Amor, Ambiori, deme un segundo. Ponme eso a cargar, por favor, míralo ahí. Déjalo así mismo como está. Entonces, esas son muchas cosas que pasan, que uno tiene que comenzar a ver con este yo y con muchos otros yoes que se manejan ahí. Entonces, como los yoes generan una cierta presión psicológica, uno tiene que comenzar a desarrollar esa fuerza de voluntad para poder aguantar esa presión que genera el yo. Y para uno no darle la voluntad o ese fuego, para uno no dejar que ese defecto se trague ese fuego que uno tiene, que sería cuando él se manifiesta. Entonces, cada vez que uno deja que un defecto psicológico se nos manifieste, este defecto psicológico va adquiriendo más fuerza y se va haciendo cada vez mayor y más difícil nosotros poder eliminarlo. Porque dejar que un defecto psicológico se manifieste es como nosotros darle el paso a que él se vaya haciendo cargo de nuestra vida, de nuestra máquina humana, de nuestra propia voluntad. Entonces, cuando uno hace eso, es como uno decir así, venga, haga usted lo que quiera. Que usualmente nosotros dejamos que eso pase automáticamente, porque toda nuestra vida nos han enseñado o hemos aprendido que es algo normal uno dejar que el defecto salga y se manifieste. Entonces, algo que hay que tener presente, bueno, veo que no tienen por aquí ningún comentario ni pregunta, voy a seguir. Pero algo que uno tiene que tener presente es que los yoes nos engañan. Si nosotros no nos autoobservamos, usualmente vamos a vivir siempre engañados de los defectos psicológicos, porque a cada minuto los defectos nos están engañando. Y ellos nos dan ese engaño o ese juguetico a cambio de esa conciencia que se están robando, de esa energía que se están comiendo. Entonces, llega un punto, por ejemplo, que si uno tiene una disciplina de trabajo donde todos los días puede llover, tronar, caerse el cielo, la tierra, lo que sea, uno se puede estar hasta muriendo y todos los días nosotros hacemos nuestra meditación reflexiva y llega un día donde uno se deja ilusionar, se deja dormir por una circunstancia, por un defecto, lo que sea que esté pasando, y uno no hace esa meditación, pues inmediatamente hemos sido engañados. Siempre somos engañados, pero si uno ya tenía esa disciplina y llega un punto donde uno rompe esa disciplina, ya esa fuerza que teníamos, gran parte de ella la perdimos. Y vamos a tener que comenzar de nuevo, a comenzar a recuperar esa fuerza por ese yo conformista que comenzó a sentirse en esa zona de confort, a sentirse de que trabaja mucho, a sentirse de que en realidad es un buen trabajo y comenzó a meternos ciertas cosas de que, ay, se me fue el tiempo, de que un día que yo no haga la meditación no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Y comenzó a sentirse bien, conforme en la situación en la cual estaba, donde descuidamos nosotros el trabajo y ya perdimos esa fuerza. Y eso nada más uno lo siente cuando en realidad uno lo vive, o sea, cuando en realidad pasa. Entonces, inmediatamente pierde uno esa disciplina que tenemos. Los defectos nos hacen perder la energía. Imagínense ustedes, no nos van a hacer perder la disciplina que tenemos. Entonces nos autoengañamos a sí mismos y comenzamos a meter excusas y justificaciones para no sentirnos mal del hecho de no haber hecho, valga la redundancia, lo que teníamos que hacer. Pero pasa otra cosa, y es que cuando uno está ante esa situación, usualmente va a venir un yo, que es el yo de la culpa o el yo que no le importa.
O sea, un defecto que él que no le importa, haber perdido la rutina, la disciplina que tenía, o ese yo de la culpa de que supuestamente di que sí le importa, pero en realidad es un defecto que se quiere manifestar. Cuando esas situaciones pasan, que no deberían, no puede llegar a ese punto, no debería eso de pasar, pero cuando pasa, uno no puede llorar ni lamentarse por lo que ya pasó. En realidad uno tiene que levantarse, salir adelante y estar en vigilia. Y no volver a entrar a esa zona de confort que uno tenía. O sea, no dejar que se vuelva a manifestar ese defecto. Ese que se siente, ese que como que nos duerme, que se siente como bien con lo que supuestamente está haciendo, como con el supuesto avance que está teniendo. Y ese que, o sea, físicamente se deja como envolver de esa zona en que está y que no nos deja a nosotros poder hacer nuestras prácticas, o sea, nuestras responsabilidades que tenemos espiritualmente y así por el estilo. Porque si uno deja que se manifiesten estos yoes que son del lamento y todo ese tipo de cosas, uno va usualmente a caer en el yo de la frustración. Entonces, cuando se juntan, este yo conformista con el yo de la frustración es un poco difícil porque muchas veces uno se siente frustrado porque uno no ve un avance interior. O muchas veces uno se siente frustrado porque uno falló, o sea, en algo, en alguna prueba, en lo que sea, o en algo que uno sabía que uno tenía que hacer, y como no lo hizo, pues uno siente la pérdida de fuerza. Y al uno sentir esta pérdida de fuerza, uno se frustra. Pero si uno se frustra, en realidad uno no va a arreglar absolutamente nada frustrándose. Al contrario, va a ser peor. Entonces lo ideal es retomar la rutina nuevamente y tratar de tener la disciplina que se supone que nosotros tenemos que tener. Entonces es muy importante la no identificación con las cosas del diario vivir. Hay una conferencia, creo que la 35, no me acuerdo, del temario de fase A que se llama así mismo, la no identificación de las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Esta conferencia nos enseña de cómo nosotros identificándonos en el transcurso de nuestro día a día, nos dormimos y al nosotros dormimos, pues obviamente se duerme la conciencia y se manifiestan los yoes. Y al nosotros dormirnos, pues somos saqueados y nunca vamos a lograr el equilibrio de los centros para poder prender el fuego. Un ejemplo, llega una persona de visita a nuestra casa, nosotros tenemos nuestras rutinas de hacer prácticas. Como llegó esa persona de visita a nuestra casa, usualmente uno se entretiene y se deja consumir por ese sabor vida. Puede ser su mamá, la prima, la hermana, los amigos, etcétera, quien sea. Al uno dejarse consumir por ese sabor vida, uno tiene como que luchar para uno sacar su tiempo de hacer sus prácticas y no fallar en esa disciplina que uno tiene. Pero si uno se identifica, ya sea de que no, hombre, hoy voy a dedicarle el día a fulanito, nosotros vamos a hacer tal cosa, y cuando uno se levantó temprano, no hizo la práctica, que usualmente sabe que siempre la hace tempranito, etcétera, y se deja como envolver de todo ese evento que se está manifestando en nuestra vida, y uno no hace lo que debe de hacer, pues va a caer en el error de dejar que esos yoes de la indisciplina, o sea, esos yoes de la mala voluntad se manifiesten. Y si se manifiestan, lo más probable, o sea, si uno no hizo la práctica ni la noche ni hoy porque uno busca 5.000 excusas, lo más probable es que uno pierda esa fuerza o gran parte de ella que ya uno tiene, que es a lo que nos lleva este defecto. Entonces, otro punto que debemos de tener claro es que debemos de dejar de alimentar los defectos que nosotros tenemos. Porque si estamos matando no sé, al yo masturbador de la lujuria para poder hacer un trabajo,
para poder llegar a un punto que uno vaya a realizar una práctica de suprasexo y que esa práctica tenga validez, pues uno no puede andar por ahí por la calle alimentándose yo masturbador o en la casa. O si uno anda matando al yo mirón o a cualquier defecto, al yo de la ira, etcétera, uno no puede decir que andar por ahí alimentando el defecto mientras lo está matando. Así como a veces pasa, porque uno dice que está trabajando ciertos yoes y se identifica con el yo o lo alimenta en cualquier situación que le pase en el diario vivir, y uno agarra y en la noche de que quiere de hacerle una meditación reflexiva o una retrospección para matar ahí el defecto. Eso es algo inútil, porque uno nunca va a terminar, o sea, uno nunca va a terminar de eliminar algo que uno en realidad está alimentando y que no quiere eliminar. Entonces hay que tener eso claro. No sirve de nada matar el defecto y luego seguir creando escenas del mismo defecto, porque si ya nosotros tenemos 5.000 escenas del mismo defecto y estamos matando esas escenas antiguas y seguimos creando escenas nuevas, pues uno no está avanzando, uno lo que se está creando es más trabajo. Entonces hay que comenzar a ser radical. Si en realidad queremos lograr la autorrealización y si en realidad queremos eliminar al ego, aunque sea el defecto más sencillo, el yo del celular, el yo de la televisión, lo más sencillo que uno pueda ver con la autoobservación, uno lo tiene que matar. Porque de nada sirve seguir alimentándolo, porque ¿para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para la quinta montaña? Como decimos, como dicen unos amigos del conocimiento. Y que no, para la tercera o para la quinta lo vamos a dejar ese yo. En realidad tenemos que ser serios en el trabajo. Bueno, voy a leer si tienen alguna duda o alguna pregunta, para que no sea nada más yo que esté aquí hablando. Bueno, saludamos a Fabricia, a Emilce, que nos dice buenas tardes. Saludamos a Pablo Montoya, que nos dice buenas tardes desde Costa Rica. Hola Pablo, buenas tardes desde República Dominicana. Saludamos a Luis, a Jesús, a Erika y saludamos también a Carelia, que nos dice, hola, ¿ustedes reparten volantes? Sí, bueno, yo estoy en República Dominicana y aquí vemos unas cuantas personas del conocimiento y nosotros nos juntamos ciertos días de la semana a repartir volantes. Vamos a ciertas ciudades, provincias de aquí de nuestro país o aquí en la misma zona donde vivimos y salimos a ciertos lugares diferentes en grupo a repartir volantes. Pero también, independientemente, cada uno de nosotros debe de repartir sus volantes. Agarramos, tenemos un afiche por ahí creado, lo imprimimos y comenzamos a darles volante a las personas en la calle y a hacer pequeñas introducciones del conocimiento. Entonces eso hacemos. Tú lo puedes hacer si tienes a alguien con quien salir y hacer ese sacrificio por la humanidad, o puedes hacerlo sola. Por ejemplo, a veces se da el caso de que yo salgo con mi pareja. Mi pareja puede ser que no reparta volantes o lo que sea, o a veces sí, él quiere repartir volantes, pero ya sea él repartiendo o no repartiendo, yo le digo para que me acompañe mientras yo estoy regando los volantes. Entonces así uno lo hace. Y te digo, bueno, de antemano que en realidad es un dharma que usualmente es pagado instantáneamente porque lo he podido comprobar. Bueno, Fabricia nos dice, me parece excelente ese punto de no seguir alimentando, defectos. No hace más nada queriendo trabajar un rato y echando a perder el trabajo el resto del tiempo, identificándonos con el sabor vida. Para avanzar en esto hay que ser serios, tenemos que empezar a hacer cambios radicales en nuestra vida si queremos realmente avanzar en este trabajo. Sí, así es, Fabricia. Por eso la conferencia, no me acuerdo cuál es el número ahora, pero se llama El Cambio Radical. En realidad nos invita a nosotros a hacer un cambio radical en nuestra vida. Pero uno ve la conferencia por ahí, la ve como por arribita y ve lo que el instructor nos dice, o si uno la va a dictar, la ve así por el estilo. Pero cuando ya uno la estudia, uno se da cuenta que la conferencia en realidad nos está invitando a cambiar radicalmente en todo, en el aspecto de nuestra vida, si en realidad nosotros queremos autorrealizarnos. Pero es que no queremos hacer los locos y seguir con los yoes. Bueno, saludamos a José, que nos dice buenas tardes, saludos cordiales desde México. Saludos, José.
Nos dice Luis Martín Magdalena, entonces, por ejemplo, un yo del alcohol, si uno pide muerte, entonces jamás se vuelve a tomar ni siquiera una cucharadita por medicina, ¿verdad? Ni siquiera una cucharadita por medicina, ¿verdad? Bueno, como dice un señor, es que uno se va de 8 a 88. Uno tiene su yo del alcohol y obviamente lo vamos a trabajar. No se va a volver a tomar alcohol, pero sea de que cerveza, romo, tequila, todo ese tipo de cosas que uno sabe que uno utiliza para uno emborracharse y dormir la conciencia y meter la conciencia en un estado involutivo para en ese estado involutivo uno recibir un cierto placer a través de esa emborrachez de la conciencia. Pero si, por ejemplo, uno, no sé, tiene alguna enfermedad y hay algún remedio de hierbas casero, etcétera, y que por alguna casualidad se le tiene que echar una cucharadita de alcohol a ese remedio, porque no sé, así es como funciona, etcétera, y así por el estilo. Y uno se debe de beber ese remedio, no sé, no hay de otra y ese tipo de cosas, pues uno se puede tomar el remedio. Pero o sea, ya uno va a ir con la intención, o sea, uno no va a ir con la intención de uno agarrar el remedio, empicárselo de la boca y emborracharse. No, uno no va con la intención de ir a alimentar a gol, sino con la intención de que con ese remedio uno se va a sanar, o sea, de que lo va a hacer por esa enfermedad de que uno tiene. Entonces a veces pasa eso. A veces pasa también que hay ciertos platos que se cocinan en restaurante o en su propia casa que le echan vino, por ejemplo, y el vino es alcohol, pero con el mismo fuego ese alcohol se evapora. Si vamos a eso, toda el azúcar que es fermentada, azúcar de todo tipo que se fermenta, al final se vuelve alcohol, porque uno le saca el alcohol a muchas cosas a través de la misma fermentación. Entonces, uno tiene que llevar un balance. Ese es el punto, un balance y tener la intención clara de qué es lo que uno va a hacer. Yo me voy a ir a emborrachar con 100 gramos de azúcar que me coma por ahí o lo que sea, o con un remedio, con una comida que me coma, o yo voy a ir con la intención de ingerir lo que en realidad necesito, los nutrientes, sanarme y ese tipo de cosas. A través de la misma intuición que uno va desarrollando, uno va viendo como eso y se sabe cómo manejar ante esas situaciones. Déjame ver. Aquí dice Fabricia, trabajando un rato. Ay. Dios mío. Ajá. Trabajando un rato y luego identificándonos con la vida, nos quedaremos dando vueltas en el círculo de aspirantes sin arrancar realmente este trabajo. Así mismo es. Por eso es que es tan importante, o sea, ver a este yo conformista, que en realidad se compone de muchísimos yoes, porque son muchos los yoes que no quieren salir de su zona de confort, y verlo en diferentes aspectos, porque hay diferentes grados en esto. El yo que no quiere dejar la familia, o no quiere matar esos yoes de apego hacia la familia, ese yo que no quiere dejar los amigos, matar esos yoes que lo unen con los amigos, y así por el estilo, que no quiero aumentar la octava en el trabajo, que no quiero aumentar la muerte, o sea, son muchos factores que ustedes dirán, pero se está hablando de yo conformista, pero yo veo como que hay ligado un arroz con mango, pero es que son distintos detalles que estamos viendo aquí que se nos manifiestan y que hacen parte de este defecto. Porque es que si seguimos así, como estamos en realidad, nunca, yo creo que ni llega a prender fuego, lo más probable que vayamos. Porque si no hay equilibrio de los centros, no hay prendida de fuego. Bueno, Fabricia nos colabora y nos dice el cambio radical es la conferencia 32. Sí, esta conferencia nos invita a eso mismo, a que hagamos un cambio radical en nuestra vida. Entonces Luis nos dice, respecto al yo mirón, entonces lo mismo, va uno por la calle como un burrito al que le ponen esas cositas en la alargada cara para que no mire de reojo. Entonces, de ahí en adelante, ¿cómo un hombre debe de ver a las mujeres y cómo las mujeres a los hombres? Bueno, como personas, como una mujer normal. Es que no es reprimir el defecto. O sea, no dije que voy por ahí como un burrito sin poder mirar para los lados, porque si miro para los lados se me sale el ojo y ya se me mueve el instinto y ya me quedé identificada. O me quedé identificada en este caso, en el caso del hombre. Y ahorita lo más probable es una polución nocturna. Es que no es eso.
Es que yo voy para la calle, todo lo que se me mueva, que se me provoque a través de ese yo miro, yo lo voy a eliminar. Veo una mujer por ahí que, no, que me mueve la lujuria, no sé, que me mueve el instinto, porque esos yoes mueven diferentes cosas, uno va a ir matando todo eso. Y va a llegar a un punto donde uno puede andar en la calle con absoluta libertad, viendo, o sea, viendo a las personas como son, como personas. Lo que pasa es que esos yoes de morbo, de laxivia que uno tiene y todos esos yoes de lujuria no nos dejan ver a las personas como en realidad son, personas. Uno ve a alguien inmediatamente y ya uno se crea una película sexual o se identifica con esa persona por todo ese morbo, o sea, que se maneja en la mente. La mente es muy morbosa y muy perversa. Entonces, el punto es llegar a que cuando nosotros andemos por la calle podamos andar libremente y en autoobservación, sin necesidad de andar corriendo, sin necesidad de andar temiéndole a un defecto, porque ya hemos comprendido y eliminado a ese defecto. Y cuando uno hace eso, uno libera conciencia, sabiduría y ya uno puede ser libre. Bueno, nos dice Alfonso, linda tarde, linda tarde. Nos dice Luis, pero ¿qué piensas si te digo esto? Amiga, mira, síntoma, déjame ver. Amiga, mira, síntoma, uno un poquito meses después de un poquito años y años de a un puntico, esto puede aumentar el peso atómico del yo de tal forma que como el caballo un día te tira y hasta te arrastra, es cuando vemos que alguien después de muchos años has tenido y hasta muriendo, bebe como un camello. No entendí muy bien. Entiendo que uno ve al sexo como una hermana, como cuando ve una hermana a la mamá, así la mujer como a ese hombre que ve fuera a su papá. Lo primero, bueno, no entendí en realidad muy bien, pero si en realidad uno está muriendo, como dice así, como dices aquí, que después de muchos años has tenido y ya está muriendo, bebe uno como un camello. O sea, si en realidad uno está muriendo, uno no llega a beber como un camello, no se abstiene, ni tampoco alimenta el defecto. Esa es ese es, ¿cómo decir? La gran, como la gran recompensa de la muerte, de que uno es libre. Si en realidad uno está practicando bien la muerte psicológica, uno va a llegar a un punto donde uno es libre, donde uno puede ver incluso un hombre estando con una mujer o la fantasía, no sé, sexual más loca que cada uno de ustedes tengan. Y va a llegar un punto de que si uno está muriendo psicológicamente con la muerte en marcha y con la meditación reflexiva y ha comprendido al su yo de la lujuria en cierto grado, uno va a ver eso y eso ni cosquilla le va a hacer. Así de sencillo. Te lo digo no por de boca, sino porque sé que es así, porque lo he podido experimentar. Y algo que ayuda bastante a eso es la muerte del instinto. O sea, uno sentarse y ver todo lo que se le mueve instintivamente en el cuerpo, todas esas sensaciones que se le generan, a través de traer una escena. Y cuando uno va eliminando todas esas sensaciones, uno la va borrando y va a llegar a un punto que uno va a entrar en esa escena y no se le va a mover nada. Y va a llegar a un punto donde uno tenga una situación como esa y donde a uno lo van a poder subar, trujar por ahí, por donde, no sé, por la mano, por lo que sea, y a uno ya no se le va a mover nada. O sea, la lujuria de uno ya no va a nada porque ya uno la comprendió y la mató en un cierto grado. Bueno, si no tienen ningún otro comentario, vamos a seguir. Bueno, con este yo del conformismo, muchas veces uno teniendo el tiempo, por ejemplo, no sé, de dedicarse a la obra, uno en vez como de hacerlo, usualmente lo que hace es tener, por ejemplo, pues, bueno, por ejemplo, a veces uno tiene todo el tiempo en el día a día de uno ponerse a hacer prácticas, por poner un ejemplo, un día completo. Pero uno va como con un reloj. O
sea, uno va a hacer la práctica con un reloj para saber lo que va a hacer y cada vez que uno hace una practiquita, vive mirando la hora, vive mirando el reloj, para muchas cosas, o sea, para saber si ya ese tiempo que ya uno empleó en la obra o en las prácticas que tenía que hacer es suficiente, si ya uno lo que tiene que ponerse como a hacer otras cosas, ese mismo yo de la desesperación, ese mismo yo del conformismo, ese mismo yo de la distracción, todos esos yoes como de pereza, de esa mala voluntad hacia la misma obra del ser, hacia el mismo despertar de la conciencia, nos incitan a que nosotros siempre tengamos todo como monitoreado, como que si yo voy a hacer una meditación, yo me voy a sentar ahí y voy a poner ese reloj para hacer esa meditación y como llevar como ese control. O sea, no es que esté mal poner el reloj. Obviamente, eh, si uno no tiene como el tiempo y uno sabe que, por ejemplo, tiene que ahorita salir a trabajar o lo que sea, o tiene cualquier cosa que es indispensable por hacer, pues uno ese tiempo específicamente que uno tiene lo emplea en la obra normal. Pero a veces pasa la situación donde uno no tiene que estar con un teléfono arriba, ni con una alarma, ni con una cosa para uno hacer la práctica, pero como los yoes de uno quieren estar midiendo y monitoreando todo y viendo y distrayéndose, usualmente se llevan como el teléfono, se llevan, o sea, el reloj, para estar a cada rato de que mirando la hora, o mirando quién me escribió, o mirando tal cosa, o esto, o que lo otro. Entonces eso a veces es como un pequeño detalle del mismo yo que se conforma con hacer 5 minutos de velar y orar, 5 minutos de traslado de fondo, media horita o 20 minutos de meditación reflexiva y así por el estilo. Y con ese teléfono, con ese reloj que uno tiene, uno no va a avanzar. O sea, esta obra, o sea, esta autorrealización que uno quiere lograr, tiene que, dime, esta autorrealización que uno va a lograr, uno tiene que olvidarse de que ese teléfono existe, olvidarse de que esa hora existe, de que si uno va a entrar a una meditación, uno va a entrar a una meditación de verdad, no de que uno va a aguantar ahí una hora de que tratando de bello y matándolo para decir que uno meditó. No, sino que de verdad uno se ponga a hacer su meditación, haga su relajación, su del bicho y se siente. Y ya cuando uno, o sea, lo sienta de que ya terminó, ya ahí uno termina. Pero no di que por llevar un control, porque ese otro yo, el yo que quiere controlarse hasta la misma autorrealización. Hasta el mismo tiempo que uno le tiene que dedicar a la obra, lo quiere controlar. Entonces hay que matar a ese yo controlador. Porque muchas veces uno se sienta a hacer una meditación reflexiva y lleva horas hacerla. Si uno de verdad se mete dentro de la meditación, uno dura hasta una hora y media y hasta 2 horas ahí dentro, tratando de comprender, viendo los distintos detalles que se manifiestan con ese defecto que nosotros estamos estudiando. Entonces hay que poco a poco ir desapegándose de eso, del teléfono, de estar viendo horas, de estar llevando como un control. A que nosotros no llevamos un control cuando le andamos dando para abajo al Instagram o al Facebook. No, ahí se nos van 2, 3 horas y hasta 4 horas dándole para abajo con el dedito. Ahí sí nos llevamos un control. Pero para ir a querer hacer una práctica, para ir a querer hacer una meditación trascendental o reflexiva, ahí uno quiere llevar un control. Y ese control nos hace entender que como nosotros duramos esa hora o esa cantidad de tiempo, lo que sea que duramos ahí, ya nosotros hicimos algo. Cuando viene a ver no hicimos nada. Cuando viene a ver nos identificamos, nos dormimos, el defecto nos mandó para otra escena, no pudimos ver nada. Y un sinnúmero de cosas pasaron ahí, nos pusimos a pensar en otra cosa, no nos logramos concentrar. Pero como nosotros supuestamente nos sentamos una hora en una silla a hacer tal práctica, supuestamente hicimos algo. Entonces hay que ir viendo también ese detalle. Entonces ahí está ese yo que considera que murió psicológicamente porque, por ejemplo, hizo una práctica de muerte de una hora, como veníamos diciendo. Entonces, en realidad nosotros somos unos inconformistas con el materialismo. O sea,
Con las cosas del ego nosotros somos inconformistas. Queremos más casa, más carro, más teléfonos, más dinero, queremos más ropa, más cabello, queremos más perro, más gato. O sea, con todas las cosas materiales que existen en este mundo físico, uno siempre quiere más, siempre anhela querer más. Que tiene como el deseo, ese deseo lo tiene como volteado, lo tiene como para el yo psicológico y nunca se conforma, siempre quiere andar ahí con su yo de la gula, queriendo tener más cosas, cosas materiales, pero con las cosas del ser, o sea, con lo que sí en realidad importa, nosotros entonces somos conformistas, nos conformamos con en un día entero nada más habernos sentado y hacer una práctica de 20 minutos. Ahí sí. Y ponemos esos 20 minutos como que fueron lo último de los muñequitos. Como que con esos 20 minutos nosotros nos vamos a autorrealizar durante toda nuestra existencia. Y eso no es así, eso es una total mentira. Y muchas veces queremos saber o obtener alguna información del astral, sobre alguna vida pasada o alguna información que a uno le interese y como el ser no le da esa información, entonces uno se pone con su yo de la soberbia y comienza a decir, pero que yo trabajo, pero que yo te hago tal práctica, o de que yo estoy haciendo esto, es que tú no me ves que estoy dando conferencia o sacrificio por la humanidad. Entonces comienza a ponerse soberbio con el ser y a comenzar a alimentar ese orgullo, ira hacia nuestro propio ser, porque uno cree que uno está haciendo trabajo. Pero mis hermanos, si nosotros en nuestro día a día no tenemos mínimo una práctica o sea, no le dedicamos mínimo al conocimiento 5 horas, nosotros no podemos venir a reclamarle nada al ser. Y muchas veces ni eso, porque a veces es tanto el karma y los defectos que uno tiene bien alimentado, que aunque uno haga hasta 5 horas todos los días dándole duro a esto, muchas veces uno necesita méritos para uno obtener cualquier información que uno quiera y para uno poder obtener cualquier, cualquier tipo de, o sea, cualquier cosa que a uno le interese. Entonces hay que comenzar a ver eso, de que uno quiere pedir por su boca, quiere reclamar, quiere que le den, pero en realidad uno no está dando. Uno no está mostrando obra, no está mostrando trabajo. Entonces, uno tiene un desequilibrio en lo que son los dos mundos, que es el mundo espiritual y el mundo material, porque usualmente a veces nos vamos para el otro polo, que es el polo de dedicarnos, como quien dice, a todas nuestras cosas de que personales, o sea, de que del ser, pero descuidamos el ambiente material, como las cosas de la casa, incluso hasta nuestro propio cuerpo físico y así por el estilo. Entonces hay que tratar de equilibrarse. Y nuestro propio ser nos va a ir diciendo poco a poco qué uno debe de hacer y cuánto le debe ir aumentando al trabajo interior que se tiene que hacer. Voy a leer aquí que Luis, bueno, dice, sí, ver al sexo opuesto con pureza, pero sin culpa, sin morbo, viendo al otro, sin imaginar nada, sin apego, sin tonterías. Exactamente, a eso debemos llegar, absolutamente con todo. Otra cosa que pasa con este defecto conformista, que está muy asociado al orgullo también, a ese orgullo, a esa soberbia que uno tiene, porque uno se cree que uno ha hecho demasiado, que uno ha hecho bastante, es que comienza a juzgar a las demás personas porque él cree que él está haciendo algo. Ya sea por reprimirse o ese tipo de cosas, muchas veces uno juzga, por ejemplo, nosotros entendemos que estar en el teléfono viendo disparate, videos, etcétera, no está bien, o viendo cualquier tontería, pero uno trata de no hacerlo, supuestamente, o no lo hace. Pero si uno ve a una persona que está viendo tonterías en el teléfono, videos o lo que sea, nada que tiene que ver y que uno sabe que eso duerme la conciencia y todo ese tipo de cosas, pues uno quiere juzgar a esa persona y comienza a decirle, pero mira tú viendo eso,
viendo eso, o en que tú estás desperdiciando tu tiempo, ahí está durmiéndote la conciencia, metido con los yoes, etcétera. O sea, uno comienza como a sacarle eso en cara a la otra persona porque uno cree que en realidad uno está haciendo algo. Pero ese es el mismo defecto del teléfono, en este caso, que está juzgando a esa otra persona por lo que está haciendo, porque muchas veces uno quisiera hacerlo y porque simplemente uno tiene ese yo, o sea, tiene el mismo yo. Entonces eso pasa con todo. Uno entiende, o sea, con la mente, de que no debe de andar por ahí, no sé, metiéndose en relaciones ajenas, pero cuando uno ve a alguien que se mete en una relación ajena o que se quiere entrar en una relación ajena, uno comienza a juzgar y a criticar a esa persona. Y uno comienza a verse a sí mismo como alguien pulcro, honorable, buena gente, como alguien despierto, como un ser de luz, que andan muchos por ahí, supuestamente despertando, porque ya uno no hace eso y porque uno hace 20 minutos de practiquitas y de cositas de esas, y porque ve las conferencias, etcétera, ya uno comienza a sentirse iluminado, cuando en realidad es todo lo contrario. Si uno está juzgando a esa persona, a ese defecto que uno ve en esa persona, es porque en realidad nosotros somos unos ilusos y creemos que somos iluminados, creemos que estamos avanzando, pero en realidad tenemos el mismo yo que estamos juzgando. Eso es, eso es algo que debemos de tenerlo claro. Porque si yo veo ese defecto en esa otra persona, yo lo estoy viendo y lo estoy reconociendo porque ese defecto está dentro de mí. Si yo no lo tuviera dentro de mí, a mí no me importara, ni me molestara, ni me incomodara que esa persona se coma hasta el teléfono que tiene, o que se coma a toda la gente y se mete en todas las relaciones ajenas, porque a mí no, o sea, porque ya yo lo comprendí, ya yo lo pude en realidad eliminar, qué sé yo. Entonces, este defecto se quiere mucho a sí mismo, este yo conformista. Tiene demasiado amor propio por sí mismo, considera que lo merece todo, porque él está haciendo supuestamente un super esfuerzo en estas cosas que el ser le está pidiendo. Y muchas veces hasta siente lástima por sí mismo cuando el ser no le da lo que está pidiendo, cuando no le da eh, ese supuesto avance o no le da esa información que uno está solicitando. Entonces hay que comenzar a ver todo eso. No le da esa información por todo lo que uno tiene que hacer, por todo eso que uno considera que ha hecho, por ese supuesto despertar que uno está haciendo, o por esa dormida que uno se está dando en el transcurso del día. Entonces hay que ver a este yo conformista asociado mucho con el orgullo y con la pereza, que no nos deja avanzar en esta obra. Bueno, nos dice Fabricia aquí. También hay que ver cómo una persona está en una escuela pseudoesotérica o pseudognóstica por años, sin ver avances internos reales, pero se conforma creyendo que con asistir a rituales o hacer cadenas o por tener un buen nivel de asistencia en un lumicial está bien y está despertando, o porque aporta mucho o porque me dieron un cargo por encima de los demás. Entonces la persona se conforma aún viendo que sigue con los mismos defectos, que no deja de fornicar y que no logra despertar realmente ni ser guiado por su propio ser. Sí, eso es algo muy, muy importante, porque eso pasa mucho. Y me imagino que tal vez algunos de nosotros pasamos por esa situación en la que uno cree que porque estar, como dice Fabricio, en una institución, ya uno se cree despierto, ya uno se cree superior hacia otras personas, cuando en realidad uno está más fondeado que nunca, porque muchas veces uno es fanático y hasta mitómano, porque se despierta mucho la mitomanía ahí. Entonces, eso es otro punto que hay que ver. Gracias, Fabricia, por ese aporte. ¿Qué fue? Ya yo te voy a abrir la puerta ahora. Denme un segundito. Déjame resolver esta niña aquí.
Agárrale. Bien. Eh, Vamos por aquí. Entonces, se relaciona mucho con el orgullo porque uno cree que en realidad uno está haciendo algo y muchas veces uno le exige al ser que le enseñe cosas o que le dé respuesta a ciertas cosas, pero uno no practica. A veces uno quiere salir al astral, por ejemplo, a comprobar el astral o a obtener cualquier información del mundo astral. Pero si uno no practica, ¿cómo se supone que uno va a salir al astral? Por su hermosa cara. Eso es imposible y mucho menos cuando ya uno tiene cierto tiempo aquí en el conocimiento. O sea, eso no va a pasar. Entonces, ese orgullo, esa soberbia que uno tiene, ese amor propio nos hace entender que como nosotros eh, estamos ya en este conocimiento, merecemos todo. Y eso es algo totalmente falso, ya que uno tiene que comenzar a ganarse y comenzar a generar Dharma si en realidad uno quiere obtener esa información o en realidad quiere salir al astral y así por el estilo. Porque si yo voy en la noche a mi cama y sí, yo quiero salir al astral, pero yo lo que voy es me acuesto y volteo la cara y me duermo, pues en realidad yo no voy a salir al astral. Eso, o sea, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces ahí nosotros no nos estamos ayudando. Vamos a ver aquí, bueno, Luis nos dice, Magdalena, ¿cómo ves que está relacionado el yo conformista con el desorden? Bueno, mira, este defecto, ajá, defecto de conformista, en realidad en sí lo que nos provoca, perdón, es un desorden, o sea, un desorden en nuestro propio mundo interior. Porque como ya mencionamos, nos hace entender que nosotros estamos bien cuando en realidad estamos bien mal. Cuando muchas veces lo que en realidad estamos es bien mal. Y también se usa mucho con ese yo ilusionista o ese yo, no sé, como del sueño, ese yo que como que se hipnotiza a sí mismo que nos ciega, para no dejarnos ver que en realidad nosotros estamos muy mal. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros estamos tenemos que hacer, no sé, una tal práctica, por ejemplo, y ya tenemos planeado en nuestro libro, o sea, en nuestra agenda de nuestro día a día que tenemos que hacer esa práctica. Pero sale este defecto, o sea, el conformista, y sabemos que tenemos que hacer la meditación reflexiva, pero viene, por ejemplo, y sale este yo conformista y nos dice, bueno, no, yo voy a dejar pasar la meditación reflexiva que tenía que hacer ahora a las 3 y la voy a mover a la 9 porque ahora mejor me voy a poner a hacer tal cosa aquí en la casa, o voy a ir donde fulanito, que tengo que revisar, tengo que ir a ver un video que él está grabando, por poner un ejemplo sencillo. Inmediatamente ya uno hace ese movimiento, o sea, con su conformismo, de que como ya, o sea, uno entiende de que mejor la hacemos a las 9 y de que ya yo hice una meditación trascendental esta mañana, etcétera, yo mejor voy a hacer tal cosa, o sea, cuando ya uno hace ese movimiento, inmediatamente ya uno desordena tanto esa agenda como su propio mundo interior, de las cosas que uno tiene que hacer. Porque lo más probable es que cuando uno vaya a las 9 de la noche a hacer la práctica, no la haga. O que al uno haber movido esa hora de esa práctica, uno comienza, y haber añadido algo nuevo, uno comienza a desordenar esa agenda que uno tiene con las cosas, que la vamos a ver aquí más adelante, con las cosas que uno tiene que hacer en su día a día. Entonces, de cierta manera, son dos yoes que van de la mano o que se asocian, o sea, entre sí, porque el conformismo lleva en sí al desorden,
tanto físico como psicológico y como emocional, o sea, en nuestro propio mundo interior. Fabricia dice, sí, el fanatismo y la mitomanía son yoes que nos estancan y nos vuelven conformistas. Por ser fanáticos nos conformamos con creer y no hacer esfuerzos reales por comprobar y llegar al propio conocimiento. Exactamente. Bueno, otro punto que tenemos que ver ya para ir cerrando es que en nuestro día a día nosotros anhelamos dormirnos. Aunque tal vez uno diga, no, que yo quiero estar consciente o que yo quiero estar dedicado en autoobservación, etcétera. Cuando uno llega a ese estado, que uno comienza como a autoobservarse mucho, uno se siente como raro, porque es algo que uno no ha hecho durante varias existencias o durante su vida. Entonces, uno siente, por ejemplo, que no está gastando mucha energía, se siente muy recargado y todo ese tipo de cosas. Y uno trata de, o sea, de dormirse, como de distraerse, como de botar esa energía. Pero no nada más como en ese estado, sino en el estado de nuestro día a día. O sea, en nuestro día a día nosotros queremos estar con un teléfono en la mano, viendo videos o hablando por el teléfono, compartiendo cosas que no tienen sentido, etcétera, viendo cosas para uno como botar la energía, porque a través de la distracción, a través de esa dormidera que uno tiene, uno siente como un cierto placer, que es el placer que nos da el mismo defecto, o sea, el defecto que se está manifestando. Es como ese placer de la inconsciencia en sí, pero que en realidad en el fondo es como un dolor, porque está maltratando a nuestra propia conciencia, o sea, a nuestra verdadera esencia. Entonces, si uno se comienza a autoevaluar, uno se va a ir dando cuenta que en realidad uno quiere estar inconsciente. O sea, en su día a día, automáticamente, o sea, es algo automático, uno busca la manera, porque es manejado por los yoes, obviamente, como de estar inconsciente y de comenzar a estar botando la energía, ya sea con el teléfono, con el computador, con el pensamiento, con las cosas que uno siente y así por el estilo. Entonces es otro punto que uno debe de ir viendo, o sea, cómo yo me duermo en el transcurso de mi día, qué es lo que busco para dormir mi conciencia, qué es lo que me gusta, lo que me hace soñar, lo que me hace fantasear y así por el estilo. Entonces, uno conoce el conocimiento, perdón, y o sea, hay personas que uno ve que se ponen a practicar este conocimiento por el temor de sufrir, por ejemplo, por el temor a la muerte, por el temor a la infradimensión, que era algo que estaban viendo ahorita, y por diferentes miedos que uno tiene y que uno tiene que ir como observando para no tener como, no estar como arraigado o sea, no estar como en el conocimiento simplemente por algo, por un yo, porque es un yo que se mueve ahí, sino para en realidad uno descubrir el verdadero valor del conocimiento y de por qué lo está haciendo. Cuando uno deja, por ejemplo, que se le manifieste un defecto, uno se está durmiendo a sí mismo psicológicamente y se está volviendo conformista. ¿Por qué uno se está volviendo conformista? Porque uno se conforma con que un defecto venga, le robe la energía y le deje un huevito ahí depositado. Y uno se conforma la vida entera como de vivir como en ese placer dolor que nos provoca el defecto. Uno no quiere buscar como más allá esa verdad, esa sabiduría, esa verdadera felicidad de la conciencia y lograr despertar, sino como que uno se iba conformando con los mismos defectos que uno tiene en su psicología. A veces uno ve ese trabajo y uno dice, ay, esto es tan difícil. Yo prefiero mejor pasarme la vida entera así como estoy, que comenzarme como a comenzar a autoobservar, a eliminar estos defectos y a comenzar a hacer esta obra. Entonces ahí uno se está conformando con todos esos demonios que uno tiene dentro y que prefiere mejor alimentarlo que hacer un súper esfuerzo para poder despertar en realidad la conciencia.
Cuando uno, por ejemplo, hace hoy prácticas y mañana no, eso es por el mismo yo conformista, arraigado de su yo del orgullo o de ese yo de la falsa responsabilidad, que busca una justificación para hoy practicar, mañana no, etcétera, y así uno se va pasando 10, 15, 20 años de su vida en ese juego y muchas veces sin llegar ni siquiera incluso a lograr la castidad. Entonces, uno tiene que comenzar a ver este defecto y a ver cómo se le manifiesta a cada uno de nosotros para poder salir de él. Vamos a leer unos comentarios que veo que tenemos por aquí. Bueno, nos dice Luis, señorita Disla, desde el punto de vista que lo exterior es el reflejo del interior, ¿qué piensa del yo que acumula cacharros en casa, vajillas antiguas, viejos documentos, cosas que no utiliza? ¿Cómo influye el conformista para que no se dé una solución y cuáles son los pasos para solucionar? Bueno, así mismo, como uno está acumulando todos esos cacharros y esas cosas, mami, si me oyes, no me digas nada, por favor, que mi mami quiere vivir acumulando de todo. Uno se va dando cuenta que eso es un reflejo de que en su propia psicología uno quiere vivir acumulando de todo. O sea, ya de por sí uno es un acumulador. Pero esa avaricia que uno tiene de querer estar acumulando cosas que en realidad nunca en su vida va a utilizar y que nunca ha utilizado, es un reflejo de cómo uno vive acumulando aún más cosas en su propio mundo interior. O sea, acumulando resentimientos, yo es de enojo, de ira, o yo es de que nos dan placer, como la lujuria y todo ese tipo de cosas. O sea, es como que uno no se quiere deshacer de ese pasado que uno tiene. No se quiere, uno quiere como quedarse como arraigado ay, mira, cuando yo va, o uno se quiere quedar arraigado incluso hasta de ese presente de ese futuro, perdón, que en realidad ni siquiera existe. Porque a veces uno ve la vajilla y uno dice, ay, mira, cuando yo lo utilicé en el año 1980, tal día, tal cosa, y todo eso como que le trae recuerdos. O cuando uno dice, no, yo lo compré para mi hija, para cuando ella se case y lo vaya a utilizar en tal momento, en tal cosa, entonces uno como que se vive arraigado como de ese futuro que en realidad nunca pasa o de que nunca va a pasar. Entonces como que uno se quiere arraigar o sostener de algo que en realidad no existe. Y uno se quiere como conformar con esas fantasías, con esos pensamientos que uno tiene en la mente. No quiere como salir de ahí, no quiere salir de esa zona de confort, no quiere deshacerse de todo eso, de todas esas cosas viejas, tanto psicológicas como físicas en este caso. No quiere votar, no se quiere deshacer. Hay un ligue, uno quiere tener, y lo peor de todo es que uno quiere seguir teniendo como ese ligue con esos eventos que uno se creó en su mente o con esos eventos que pasaron físicamente. ¿Cuál es la solución de eso? Bueno, deshacerse de todo lo que uno no necesite. En el aspecto físico, si uno tiene demasiado trapo, demasiadas cosas, comenzar a limpiar su casa, dárselo a personas que en realidad sí lo vayan a necesitar o que por lo menos lo vayan a utilizar y comenzar a deshacerse de todo ese peso. Y en el aspecto interno, comenzar a ver cuáles son los defectos que me tienen a mí sometidos, cuáles son esos defectos que me tienen a mí arraigados, o sea, que me tienen ahí frisado y esos apegos que no me dejan yo poder deshacerme de ese plato viejo, por poner un ejemplo simple. Entonces hay que ir estudiando eso. ¿Por qué yo quiero acumular tantas cosas? ¿Por qué yo quiero este plato? ¿Por qué yo quiero esta cuchara? ¿Cuáles son las fantasías que a mí se me generan a través de yo ver esa cuchara? O sea, es algo que uno, no sé, se lo encuentra tal vez raro, qué sé yo, pero todo en la vida nos genera un evento psicológico. Entonces hay que ir viendo qué es lo que me genera cada una de esas cosas. Esa lujuria emocional y que hay con esos platos, con esos tenedores, no sé, con esos vasos, con todo ese tipo de cosas que uno acumula en la casa. Esos pensamientos de que uno cree que en un futuro lo va a utilizar y así por el estilo.
Bueno, nos dice Liz. Sí, cierto, también hay escuelas que enseñan a observar el yo, pero no a matarlo. Y la conciencia le exige a uno que haga o busque algo más, y en ese querer buscar algo más terminamos metiéndonos en otras escuelas más pseudo-esotéricas aún. Sí, eso pasa, y eso pasa por nuestros yoes, o sea, fanáticos, seguidores, incluso hasta mitómanos que nos hacen caer en esas escuelas. Puede ser por karma también, hay distintos factores. Pero si en realidad nosotros estuviéramos en búsqueda de nuestro propio ser, el ser en realidad nos guiaría para no caer en esas situaciones. Y si es un karma que uno tiene, porque muchas veces es un karma, pues uno puede salir de eso también. Porque no hay nada peor en la vida que uno tener un falso conocimiento. Uno saca sabiduría, sí, cuando uno cae en la escuela verdadera, pero se cometen muchos errores. Entonces, bueno, algunas comprensiones ya para terminar que tengo por aquí. Y bueno, la primera es la importancia de la continuidad de propósitos. Dijimos, hay que ver cuál es el objetivo que uno tiene. Tener el objetivo claro. Luego de tener el objetivo claro, crear una disciplina y crear una continuidad de propósito. Disculpen, y crear una continuidad de propósito. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene una continuidad a la propia disciplina que uno ha formado, va a generar una fuerza. Y esa fuerza no nos va a permitir que nosotros que nosotros nos apartemos, por ejemplo, del conocimiento o incluso de las mismas prácticas que estamos practicando y que nos genera esa misma fuerza. Siguiendo con el ejemplo de la meditación, si todos los días nosotros meditamos, el día que tengamos esa mala voluntad y que no queramos meditar, como ya hemos creado una fuerza y la estamos manteniendo a puro coñazo, como dicen aquí, pues ese mismo día que nosotros no queramos hacerlo, esa fuerza, que sería como esa voluntad que hemos creado hacia la conciencia, nos va a ayudar a que nosotros venzamos esa mala voluntad que tenemos y que hagamos la práctica. Eso es algo muy gratificante, muy bueno que uno siente cuando uno va practicando, o sea, creando su disciplina y va creando como esa fuerza, como que ya uno no se, si uno no hace la práctica, uno se siente muy mal, que hay que matar ese yo que se siente muy mal, pero nos invita y nos ayuda a nosotros poder, esa fuerza como que nos anima y nos invita y nos ayuda a nosotros poder hacer la práctica aunque no queramos. Aunque el defecto no quiera, hay una fuerza que nos pulsa a hacer la práctica y uno la hace. Entonces, si todos los días haciendo la práctica uno tiene una continuidad de propósito y puede llover, tronar, relampaguear, todo ese tipo de cosas, pero uno hace sus prácticas y eso se siente demasiado bien, o sea, sentir esa fuerza. Otra cosa que tengo por aquí es recordarles que tampoco no podemos ir al otro polo, como estábamos viendo sobre esta situación, o sea, de que descuidar toda nuestra vida. Y, por ejemplo, de que no, yo como vi en la conferencia que tengo que dedicarme a la obra 100%, voy a dejar de trabajar. Voy a dejar de trabajar y me voy a ir por ahí como mendiguito a hacer la obra. No, hay que hablar con el ser sobre esos aspectos del trabajo y sobre muchas cosas más para uno en realidad saber qué hacer. Estos son simplemente algunos puntos de vista que uno está viendo aquí. Otro puntico es que hay que hacer super esfuerzos, pero super esfuerzos reales. Si ya yo tengo, no sé, un mes, que ya yo puedo aguantar media hora haciendo la muerte en marcha y que ya yo veo que lo aguanto bien y todo, nítido, no siento mucha presión, no me siento mal, o sea que ya tengo como esa fuercita, esa octava ahí dominada, bien, pues ¿qué hacer? Aumentarle 5 minutos más, algo simple, 5 minutos más, para ir obteniendo esa fuerza de esos otros 5 minutos.
o aumentarle 10 minutos más, lo que cada uno de nosotros considere que puede aguantar. Y así poco a poco uno va haciendo esfuerzos y súper esfuerzos, que sería como por ejemplo aumentarle 20 minutos, etcétera, o hacerla, o esa media hora, hacerla 2 veces en el día. Y cada quien va viendo cómo lo va truqueando referente a lo que hace en su día a día. Y ir generando esa fuerza a través de esos super esfuerzos que uno hace para poder ir avanzando en la obra del ser, para poder avanzar de verdad. Pero no es que yo voy a durar 6 meses de mi vida viendo las conferencias, practicándola y todos los días de mi vida durando 10 minutos en el velar y orar. Y no queriéndome salir de esos 10 minutos, sino quedarme ahí durante toda mi vida. No, hay que aumentar porque esos 10 minutos no nos van a autorrealizar. Otro punto es que tenemos que tener claro de que nosotros no tenemos el derecho de exigir o pedirle nada al ser si nosotros no estamos mostrando trabajo. Si yo no estoy mostrando mis 5 horas de muerte reflexiva o mis 5 horas de trabajo en general, con el nacimiento, el sacrificio y la muerte psicológica, yo no puedo exigir nada. Y muchas veces ni así uno puede exigir nada, porque cuando viene a ver, quién sabe lo que uno ha hecho por ahí que ni se lo merece. Entonces hay que tomarlo con calma, porque a veces uno se pone como muy de soberbia, se enoja, hay distintos polos de la soberbia que se le expresan y uno se cree muy grande cuando en realidad uno es una cosita así. Bueno, ni así. Entonces hay que tener eso claro. Hay que tener paciencia. Dice Jesús que en paciencia poseeréis vuestras almas. Otra cosa es que tenemos que direccionar ese fuego del yo, o sea, esa voluntad que tiene el yo para manifestarse, esa mala voluntad. Tenemos que direccionarla hacia la conciencia para crear lo que es la verdadera voluntad, que es la voluntad de la misma conciencia. O sea, ese deseo, o bueno, ese fuego que yo siento de sentarme ahí, pereciar y agarrar el teléfono y darle para abajo al Instagram, en vez de yo hacer eso, yo tengo que negarme a ese deseo, matarlo y rescatar ese fuego para ese fuego invertirlo en pos al despertar de la conciencia. Y eso se logra con la autoobservación. Con la autoobservación, uno va a ver el defecto y lo va a matar para rescatar ese fuego que tiene atrapado. Otro punto también que que podemos aprovechar y es el de tener un objetivo a corto plazo, como estábamos hablando. Por ejemplo, mi objetivo es, es yo poder lograr la castidad. Ese es mi objetivo. Entonces, todo lo que yo haga es en pos a lograr esa castidad. Y para eso hay que trabajar en el nacimiento, la muerte y sacrificio. Entonces, eso puede ser un objetivo a corto plazo. Lograr la castidad para así poder lograr prender el fuego. Porque si uno no ha prendido el fuego, en realidad uno no ha iniciado en la obra. Todavía somos aspirantes, podríamos decir. Entonces eso también ayuda. Y uno siempre recordarse como ese objetivo que uno tiene. También es otras cosas, sería con ese mismo objetivo, buscar una inspiración real que uno tenga y que venga del ser, o sea, que sea en pos a la conciencia, para nosotros poder como inspirarnos en nuestro día a día. Ya yo le dije que, por ejemplo, en mi caso personal, mi objetivo es yo no morirme sin poder despertar, o sea, no desencarnar en esta existencia sin haber experimentado qué es eso de fundirse con el todo, o sea, o de fundirme con mi propio ser. Yo no me quiero morir sin eso porque para mí sería como un fracaso yo nunca haber como consciente experimentado eso. Entonces, en mi caso, ese es mi objetivo, por ejemplo. Entonces, yo recordarme siempre cuál es tu objetivo, Magdalena. Ok, tal. Y a través de ese objetivo poder adquirir como esa inspiración para vencer esa mala voluntad y poder hacer la obra. Entonces, tener disciplina y constancia en todo nuestro día y tener algo claro, y es que todos los días es una nueva batalla que uno está librando. Todos los días es como si fuera una nueva guerra. Entonces, las cosas que nosotros hicimos ayer no cuentan en el día de hoy. Y las cosas que nosotros no vamos a hacer, que vamos a hacer mañana, si existe el mañana para nosotros,
no van a contar con las cosas que hicimos en el día de hoy. Entonces todos los días es como si estuviéramos en una guerra constante. Es como si nosotros estuviéramos luchando para sobrevivir. Tenemos que imaginarnos eso. Es como que si nos dejamos identificar el defecto, nos estamos muriendo, nos están matando en la guerra. Entonces, como todos los días es una guerra, es una batalla, nosotros tenemos que estar alerta y tratar de siempre ganar la batalla del día a día. Hay que comenzar a ir en contra, entonces, de todas nuestras creaciones. ¿Y cuáles son todas esas creaciones que nosotros hemos creado? Valga la redundancia, pues el ego. Tenemos que comenzar a ir en contra del ego para poder avanzar en este camino. Esta era la reflexión del día de hoy. Yo voy a ver si tienen algunos comentarios ya para cerrar. Y muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que aportaron, hicieron preguntas y nos vieron. Si pueden, por favor, compartir estas conferencias en grupos de Facebook, de WhatsApp, o bueno, esta reflexión en grupos de Facebook y de WhatsApp para que les sirva a otras personas. Saludamos a Marta, que nos dice buenas tardes. Bueno, Luis nos dice, ay, se me frizó esto aquí, déjame ver. Ya. Luis nos dice, compañera del cono que comprendes. Compañera del conocimiento, me imagino. ¿Qué comprendes respecto de la relación que existe entre el yo del apego con el yo conformista y cómo el miedo y la incertidumbre vislumbran un panorama turbio, lúgubre, abstracto en los cuadros de estas comprensiones? Vamos a ver, la relación que existe entre el yo del apego con el yo conformista. Bueno, tú estabas aquí ahorita donde estaban hablando que el mismo apego hacia la familia, hacia los amigos, incluso el apego hacia nuestros propios yoes, son lo que nos dejan salir de esa zona de confort. Como por ejemplo la zona de confort de nosotros dar ese paso que sabemos que tenemos que hacer, de eliminar tal defecto psicológico, de aumentar una octava superior en la obra del ser, de aumentar el trabajo de muerte, el trabajo del nacimiento, de erradicar la impotencia y todo eso. Pero es el apego a la lujuria, el apego al sentimentalismo, el apego al falso amor, el apego al mismo materialismo, a la vida social, a lo que piensan las personas, al yo del que dirán y todo eso, lo que no nos deja salir de esa zona de confort, para nosotros poder avanzar en el camino. Y el mismo miedo, pues, forma parte de esto. El miedo, o sea, a perder eso que supuestamente uno tiene, eso que uno ha conseguido a lo largo de su vida, a perder esa falsa potencia que uno tiene, a perder ese amor de pareja, a perder a la familia, el miedo incluso a no sentir nada, a no sentir sensaciones o lo que sea, etcétera, los que nos mantiene ahí arraigados, es decir, frisados, con todos esos yoes que tú mencionas aquí. Entonces, así como dice, o sea, nos hacen imaginar como que todo esto que uno está haciendo en realidad es algo turbio, como que tal vez no tiene un futuro. Estos yoes nos hacen ver como que es un camino difícil, que uno tiene que recorrer, y comienzan como a crearnos ciertas fantasías en la mente que nos impiden a nosotros realizar la obra del ser, que nos impiden hacerlo. Entonces ahí sale la mala voluntad, la pereza, el fastidio, el que, coño, ahora me puse a transmutar y no puedo utilizar la lujuria para poder tener potencia, entonces un lío porque ahora estoy sufriendo de impotencia y todo eso, entonces la soberbia. Y un sinnúmero de cosas que salen con estos defectos que tú mencionas, que no nos hacen comprender en realidad cuál es el objetivo de la obra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, estudiar cada uno de estos yoes por separado y ver cómo en nuestra psicología se relacionan entre sí y cuáles son esas cosas que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir apego y que al final nos meten o nos sumergen en ese conformismo del yo. Fabricia nos dice muchas gracias, estuvo muy buena la reflexión, gracias a ustedes por participar y por verla. Gracias. Nos dice Luis, sí, eso quema,
Sí, eso quema a una persona, lo he visto en la realidad, porque debe existir equilibrio, no puede una pareja vivir solo de transmutar, debe valorarse las fuentes de ingreso y solo obedecer al ser obediente, si bendice, si bendice. Ah, si el ser tal vez dice que haga una misión o que vaya a tal lugar. Sí, en realidad uno se tiene que guiar por el ser. Aquí vimos algunas cosas, pero cada uno de nosotros debemos preguntarle al ser cada una de las decisiones que tengamos que tomar para que sea él que nos guíe. Bueno, nos dice Bexabe, muy buena, gracias Bexabe por participar. Nos dice Liz, gracias por la reflexión. Bueno, gracias a ustedes, que sin ustedes esto no se podría dar. Y nada, nos vemos en la próxima. Esperamos que le haya servido. Chao.